muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a esta sesión mensual. Es para mí un placer presentar a la licenciada Grisel Mondragón Nieto. Ella es egresada de la licenciatura en nutrición por el Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública de México en el año 2020. Formó parte del proyecto Unidad Temporal COVID-19, Centro City Banamex, y atendió a más de 8,000 pacientes con COVID leve, moderado y grave en la Ciudad de México. Estuvo en la unidad de terapia intensiva de diciembre del 2020 a junio del 2021, fecha en la que cerró sus puertas. Diseñó protocolos para infusión de nutrición enteral en posición prono y para técnicas adecuadas de toma de residuo gástrico. Actualmente es adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General de México Dr. Eduardo Licea, en los servicios de terapia intensiva general y unidad de cuidados intensivos coronarios. Continúa su labor como nutrióloga clínica en la Unidad Temporal Médica COVID-19 La Pastora, atendiendo nuevamente esta tercera ola de pacientes críticos y semicríticos. También da clases en la licenciatura en nutrición en la Unitec Campos Los Reyes. Y bueno, el tema que nos presentará el día de hoy es terapia médico-nutricional en pacientes críticos y semicríticos con COVID-19. Licenciada, bienvenida. Agradecemos mucho su participación. Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Grisel Mondragón, soy licenciada en nutrición con maestría en nutrición clínica y les voy a hablar sobre la terapia médico-nutricional en pacientes críticos y semicríticos con COVID-19. Como ya llevamos año y medio de esta pandemia, es un recordatorio sobre la definición sobre enfermedad por coronavirus COVID-19, que es esta enfermedad infecciosa causada por un coronavirus descubierto recientemente, que en este caso es el SARS-CoV-2. Este virus pertenece a esta familia de coronavirus y puede provocar el SARS o el síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés. Un poco de epidemiología, sobre todo ahora que está esta tercera ola. Hasta el 23 de agosto se habían notificado 211,000 millones de casos y 4,430 muertes, y se habían aplicado más de 4 billones de dosis de vacuna. La prevalencia en realidad es muy alta, hay por lo menos 99.3 millones de casos a nivel mundial. La incidencia va desde 4.7 millones de casos nuevos hasta la semana de enero del 2021. Y los países con mayor incidencia son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido. En América, México es el segundo país con más muertes. Van más o menos 6,953 por esta primera semana de enero del 2021. Pero los datos más recientes son los que les muestro aquí abajo, donde por ejemplo tenemos agosto en 2023, donde había más de 3 millones de casos acumulados. Los nuevos casos reportados en las últimas 24 horas, donde el 16 de agosto hubo 23,000 casos nuevos. Muertes acumuladas en total, más de 250,000. Y muertes reportadas hasta el 23 de enero en las últimas 24 horas, 847. Los criterios diagnósticos en realidad son muy sencillos porque ya los hemos escuchado bastante, ¿no? Es este criterio clínico donde se aparecen signos y síntomas rápidos de identificar como fiebre, tos, fatiga, náuseas, incluso diarrea. Y el criterio epidemiológico que sea dentro de los primeros 14 días previo al inicio de síntomas, donde incluye que estés trabajando en el sector salud, que vivas en un área de alto riesgo de transmisión, entre otras situaciones. Eso sería un caso sospechoso. Un caso probable es aquel que cumple con los criterios clínicos y aparte que estuvo en contacto con alguna persona que tenga un caso probable o confirmado, ¿no? También pueden ser aquellos pacientes con anosmia o disgeusia, que en ausencia de otras posibles causas, o aquel paciente que no se hizo prueba de COVID, pero que murió por SARS, ¿no?
Un caso confirmado es aquel paciente que tiene una prueba positiva o una prueba rápida positiva y que aparte cumpla con alguno de los criterios de caso sospechoso o de caso probable y que estuvo en contacto incluso con algún caso confirmado. Las pruebas que más se realizan en México son la PCR, que es aquella que detecta la molécula del ARN del virus, la prueba rápida de antígenos, que es útil en los primeros 7 días del inicio de síntomas y que detecta proteínas importantes del virus, pero que es inútil o que no tiene tanta validez en pacientes asintomáticos. O también los test serológicos, que son los de anticuerpos, donde por medio de inmunoglobulinas G y M te dice si hay una infección previa o una infección aguda. Del tratamiento médico se ha dicho bastante, o sea, hay demasiada información ya sobre lo que se puede hacer, sobre lo que está para investigación para estas situaciones. Sin embargo, lo más recomendado es, por ejemplo, los corticosteroides, ¿no? Pero también recientemente salió una guía clínica para el tratamiento de la COVID-19 en México, donde muchísimos institutos nacionales se unieron en este consenso para hacer estas 5 preguntas claras sobre qué medicamentos, qué características debe de cumplir el paciente, cuáles sí se pueden usar para la COVID-19, cuáles no, cuáles pueden ser usados en protocolos de investigación, y muchos de estos son, por ejemplo, el baricitinib, el remdesivir, que está súper importante ahorita para tratar la enfermedad, y los que de plano no se tienen o que ni siquiera cumplen con las características de ser medicamentos, como el dióxido de cloro. Los algoritmos, también en esta guía vienen ciertos algoritmos como para hacer los diagnósticos de COVID-19, ¿no? Dependiendo de la gravedad de enfermedad, y así tomar decisiones sobre qué lineamiento seguir dependiendo de la saturación, si tiene algún síntoma específico, qué tratamiento se les da, cómo tiene que ser la ventilación, etcétera. Otra parte muy importante del tratamiento médico es la pronación o la posición en prono, que al final esto es para mejorar la oxigenación en el síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, por gravedad, cuando nosotros estamos en posición supina, que sería boca arriba, ¿no? Hay una presión gravitacional del corazón y del mediastino hacia los pulmones, ¿no? Lo que evita que haya una descompresión homogénea del pecho. Y también todos los efectos o toda la compresión abdominal de los órganos abdominales sobre los pulmones tiene una gran área de presión, lo que evita también que haya una distensión homogénea. Pero en la posición prono, que esta posición ya lleva muchísimos años, ya es una técnica bastante antigua que se ha utilizado con el paso del tiempo. Cuando nos ponemos en prono o boca abajo, el corazón y todo el mediastino ya no tiene esa presión gravitacional sobre los pulmones, lo que permite que haya una mayor distensibilidad de los pulmones. Y de los órganos abdominales, de la misma forma, el área donde se presiona, como al final el hígado y todos los demás órganos cambian de posición, se presionan también de diferente forma, ya no en un área tan compleja, tan grande, y permite que las paredes del pecho tengan mejores movimientos anteriores. Es por eso que es súper utilizada y los pacientes se pueden ver así, ¿no? O sea, se ponen almohadas, se pone la posición de la cama, y más adelante les voy a poner cómo es para que podamos asegurar una terapia nutricional efectiva y segura en esta posición. El rol de la nutrición sobre el COVID es bastante amplio, pero principalmente se ha visto que la mayoría de los pacientes, o al menos el 90% de los pacientes, tienen obesidad. Entonces hay diferentes hipótesis que pueden causar que pueden tener este efecto de la presencia de obesidad, ¿no? O lo que se piensa que un paciente con obesidad tiene y que condiciona que se cause un COVID más severo. Los más importantes eran, por ejemplo, la nutrición, las deficiencias de nutrimentos como vitamina D, omega 3, zinc, selenio, ¿no? Todas estas que afectan la función inmunológica. Y también en algunos efectos pulmonares propios de la obesidad, como la apnea del sueño, la retención de CO2, síndromes de hipoventilación,
e incluso pues toda esta cascada de citocinas inflamatorias propias de la obesidad, que son mayor factor de necrosis tumoral, la cantidad de grasa visceral que se tiene. Se han hecho demasiados estudios sobre estas situaciones y obviamente el tener obesidad predispone a enfermedades cardiovasculares, mayor enfermedades metabólicas, y eso condiciona también que la respuesta hacia un estrés agudo sea más disminuida. Y en este sentido de la deficiencia de micronutrimentos, ¿no? Se sabe que existen antioxidantes, que existen muchas vitaminas, ¿no? Y muchos médicos y todo mundo empezó de que, no, tomen Ceistofil, ¿no? Que es la vitamina D. O sea, entiendo que México tiene deficiencia de vitamina D, pero a menos de que esté bien identificada la deficiencia, entonces es cuando se podría dar esa suplementación. De lo contrario, no es recomendable. Y muchos de estos micronutrientes como el selenio, el cobre y así interfieren en la proliferación linfocitaria, en la producción de anticuerpos, en cómo van a funcionar los macrófagos, integridad de piel, mucosas, barreras de defensa. Sin embargo, esta suplementación o dar unas macrodosis de estos micronutrientes no tienen ninguna evidencia, como les digo, a menos de que esté evidenciada una deficiencia marcada en un laboratorio de que tú digas, tienes vitamina D muy baja, tienes hierro bajo y esta situación, ¿no? El zinc, por ejemplo, en el cabello, etc. Así como está la obesidad, también está presente la desnutrición, y la desnutrición al final es este estado de pérdida de peso, de disminución en la ingesta de nutrimentos, que empieza a verse reflejado en disminución de masa muscular, de funcionalidad, de fragilidad, ¿no? Y que puede llevar a la muerte incluso. Y está asociada esta desnutrición hospitalaria sobre todo a más días de estancia en el hospital, mayor mortalidad a los 90 días, por ejemplo, mayor necesidad de ventilación mecánica o dificultad para el destete del ventilador, ¿no? Y también está la sarcopenia, que es un síndrome o es una enfermedad muy característica porque tiene patrones cardíacos, tiene patrones respiratorios, alteraciones cognitivas, desórdenes de la movilidad porque se pierden masa muscular y fuerza muscular, que condiciona baja calidad de vida y eventualmente la muerte, ¿no? Pero esto no pasaría si no fuera porque las principales causas de depresión muscular son el estado catabólico, la inflamación propia, ¿no? De la enfermedad aguda, la inactividad física, ¿no? Y la pobre ingesta nutricional. Y la inactividad física principalmente actúa en las fibras musculares tipo 2 y eso ayuda, da como resultado, pues, que la fuerza se disminuye hasta 4% al día, ¿no? Y en cuanto al consumo subóptimo, por lo menos el 85% de los pacientes que llegan al hospital tienen anorexia o han tenido anorexia en los últimos 2 o 3 días y han disminuido su consumo en por lo menos el 50% de lo que normalmente estaban acostumbrados a comer. Y eso condiciona a que puede llegar a la muerte, ¿no? Y que al final se puede dar como síndrome de realimentación, ¿no? Lo que más tenemos que evaluar en el síndrome de realimentación es pérdida de peso, ingesta calórica, ¿no? Pero también niveles anormales de electrolitos séricos como fósforo, potasio, magnesio, porque estos electrolitos tienen una función importante en la conversión de energía, ¿no? O en la función de contractibilidad muscular o en la función del cerebro, muchas cosas que pueden causar, se pueden presentar con el síndrome de realimentación. Entonces, ASPEN, que es la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, considera ciertos criterios para identificar a estos pacientes con riesgos, ¿no? Con riesgo de presentar síndrome de realimentación. El IMC, la pérdida de peso, la cantidad de energía que han consumido en los últimos 7 días, si han perdido o no, o si es evidente que han perdido o no masa grasa o masa muscular, y algunas comorbilidades como el alcoholismo, entre otras cosas, diabetes, etc. Pero también en este sentido de que puede haber alteración en la función gastrointestinal, ¿no? Por lo menos el 17% de los pacientes de COVID
han tenido o pueden presentar síntomas gastrointestinales. Y el 40% de los que tienen SARS o que desarrollan SARS van a presentar diarrea. Y esto es porque los virus en general aumentan la permeabilidad intestinal y eso hace que el enterocito se disfuncione o que presente esta disfunción de la misma célula y que aumente el riesgo de traslocación bacteriana, lo que va a dar como tal disbiosis en la microbiota intestinal. Ahora, estas células inflamatorias, ¿no? O la misma cascada de citocinas proinflamatorias y la liberación o el secuestro que puede presentarse por neutrófilos y por linfocitos propios de esta inflamación que se está presentando, ¿no? Por esta fase aguda, pues puede generar diarrea, ¿no? Pero también eso podría ser, por ejemplo, en pacientes semicríticos. Pero en pacientes muy críticos que están conectados al ventilador, que tienen que estar bajo efectos de sedación y relajación, donde están extremadamente dormidos, ¿no? El fentanilo, por ejemplo, que se utiliza mucho en terapia intensiva, es uno de los principales causantes del estreñimiento en los pacientes con enfermedad crítica. Entonces, puede tanto haber estreñimiento como diarrea y cualquiera de los dos te puedes enfrentar y generar una disbiosis en la microbiota. Pero así como está el riesgo de síndrome de realimentación o subalimentación o consumo inapropiado de estos alimentos, también está la sobrealimentación. Y en este sentido, no nada más está esta creencia, todavía la llevo a escuchar con muchos médicos a año y medio de la pandemia, que se cree que los carbohidratos son los responsables de la sobrealimentación o del exceso del secuestro del CO2 o de esta parte de la retención de CO2 que se presenta en los pacientes que tienen SARS, ¿no? Entonces, no es así, o sea, la sobrealimentación se da por la cantidad de energía que le demos al paciente en general, lípidos, azúcar, proteína, ¿no? O sea, por todo se da. Y entonces podemos tener pacientes con hiperglucemia, con hipercapnia, con hipertrigliceridemia y solo estamos culpando a los carbohidratos cuando no es así, ¿no? Más adelante les voy a decir por qué, pero al final los pacientes que tienen esta retención de CO2 no tienen nada que ver con los carbohidratos y es donde el nutriólogo clínico tiene que evaluar justo la energía por todas las vías. Y en ese sentido, después de que tú ya haces todo identificas el rol de la nutrición en el paciente con COVID, viene el proceso de atención nutricia, que es este modelo estandarizado que los nutriólogos utilizamos para considerar al paciente o al individuo que va a interactuar con nosotros y que se va a beneficiar de una terapia o que va a tener todos los conocimientos en este círculo que les pongo aquí de este lado, ¿no? Para entrar a este proceso primero se tienen que hacer tamizajes o un sistema de referencia para que nosotros podamos identificar los riesgos de presentar malnutrición o desnutrición en este tipo de pacientes. Y se divide en 4 pasos muy sencillos, ¿no? La evaluación, que es muy completa, ¿no? El diagnóstico nutricional, la intervención y el monitoreo, ¿no? Y este paciente se va a beneficiar tanto de los conocimientos de nutrición, de la economía, ¿no? O sea, lo rodea absolutamente todo. En el tamizaje, por ejemplo, tenemos que es esta herramienta que nos permite identificar el riesgo de desnutrición en los pacientes. ¿Quién se va a beneficiar de una evaluación nutricional completa y de una intervención nutricional, ¿no? Hay diferentes herramientas que son súper sencillas de contestar. Por ejemplo, el NRS 2002, que es el que más recomienda ESPEN, que es la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral. Ellos recomiendan que se hagan estas 4 preguntas, ¿no? Donde se calcula muy rápido el IMC, se calcula muy rápido o se pregunta al paciente si ha perdido, si siente que ha perdido peso en los últimos 3 meses, si ha reducido la ingesta de alimento o si es un paciente grave, ¿no? Y luego viene esta tabla, está recomendado para adultos menores de 60 años y viene dependiendo la severidad de la enfermedad o también la pérdida de peso en porcentaje que haya tenido. El Mini Nutritional Assessment, que es el MNA, que es para adultos mayores de 60 años,
A estas viene dividido en dos partes. La primera es como justo pérdida de peso, el IMC, si se mueve de la cama al sillón, si camina, si es independiente. Si ahí sale con cierto puntaje, se pasa a la otra parte blanca, que es esta de acá, donde ya se hacen preguntas más como de cuántas veces come al día, cuántas carne come, cuántas frutas y verduras, se hacen mediciones de circunferencia de brazo y de pantorrilla para ver sarcopenia. Entonces, esta está más enfocada a paciente pues adulto mayor, ¿no? Y en paciente crítico se tiene este que es el Nutrix Score, que es Heiland lo hizo por ahí de 2011, donde él decía de que, bueno, vamos a ver quién se beneficiaría de una terapia agresiva dependiendo del grado de mortalidad que tenga, ¿no? Entonces él consideró la escala Apache, que es de la severidad de la enfermedad, ¿no? Y le da cierto puntaje, ¿no? La edad también. El SOFA, que es justo esta secuencia de falla orgánica, ¿no? El número de comorbilidades y la interleucina 6, que las comorbilidades eran más enfocadas hacia la inflamación crónica que ya podía presentar el paciente, y la interleucina 6 de este marcador de inflamación aguda. Entonces, puedes o no puedes tener la interleucina 6, ya después hubo esa modificación, pero al final, arriba de 5 puntos, era estos pacientes que se beneficiarían de una terapia nutricional invasiva o fuerte, ¿no? Y es en paciente crítico, evidentemente. Pasando ya a la evaluación nutricional, la antropometría, nada más para recordarles este pedazo de este artículo que saqué, que dice que pues en la terapia intensiva o en el cuidado crítico, en realidad las proteínas o marcadores como por ejemplo la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, la proteína ligada al retinol, son solamente un reflejo de estas proteínas de respuesta de fase aguda al estrés, ¿no? No te dicen el estado nutricional de ningún paciente, ni siquiera de los que están no críticos. Si tiene una albúmina de 2, no es desnutrición. Y si yo le doy 70 gramos de proteína, no le va a subir la albúmina jamás a ese paciente, ¿ok? Pero también ellos hablan en este párrafo, ¿no? De que la antropometría como tal en estos estados de terapia intensiva no es tan certera o no es tan confiable, porque puede haber sesgos de personal, ¿no? O sea, de yo ir a medir a ese paciente y luego va mi otro compañero y mide a ese paciente. Entonces puede haber esos sesgos de personal de salud. Puede haber sesgos del mismo paciente porque puede ser que el paciente tenga muchísimo edema y yo lo estoy midiendo todos los días y solo veo que crece y crece y crece y no es cierto, es solo agua. Pero si yo lo comparo con si el sábado yo voy a evaluar a ese paciente y yo hago antropometría y el siguiente sábado yo misma voy y hago la misma antropometría a ese paciente y comparo paciente con paciente y así sí puedo ver alguna mejoría o cambio real entre esta situación. Pero tenemos mediciones e indicadores importantes a considerar, ¿no? Por ejemplo, el peso actual, el peso teórico o el ideal, ¿no? La talla, circunferencias que nos podrían ayudar a hacer estimaciones de peso y de talla, pero los más importantes es el peso actual, el IMC, pérdida de peso. Con esos 3 datos que yo saque de mi paciente en el momento que lo estoy evaluando, voy a poder asegurar una terapia nutricional más completa. En cuanto a bioquímicos, pues bueno, se sabe que en paciente crítico debe de ser hasta diario, ¿no? Diario estar considerando electrolitos sobre todo o biometrías, etcétera, ¿no? Y en COVID leve moderado, pues también 2 a 3 veces por semana, diario si es posible, ¿no? Y la gasometría, que es una cosa muy importante que ahora se tomaba antes mucho en cuenta, pero ahora, y se veían solamente ciertos criterios, ¿no? Antes solo veíamos la acidez de la sangre, pH, la cantidad de CO2 que tenía, el bicarbonato para reponer y lactato y ya está, ¿no? O el anion gap, que también era como de que no, pues es metabólica o tiene el anion gap elevado y esto, ¿no? Y lo que no se veía era justo la cantidad de saturación que estaba presentando por arteria o vena, ¿no?
el FiO2, el oxígeno, la cantidad de oxígeno que estaba pasando, y que eso podía asegurar hacer el cálculo de la PAFI, ¿no? Que es lo que más se utiliza ahorita en paciente con COVID, y que nos dice la estratificación real de lo que está pasando, si es leve, moderado o severo. En cuanto a lo clínico, la situación clínica del paciente es extremadamente importante, o sea, las comorbilidades que ya presentan, ¿no? Antecedentes importantes, diabetes, hipertensión, alguna otra VIH, ¿no? El tipo de ventilación mecánica, porque no nada más es la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Puede ser que tenga puntas nasales de alto flujo, puede ser que tenga CPAP nada más, y eso condiciona que no le puedas dar de comer cuando en realidad no es una contraindicación. Y las mismas escalas de gravedad que puedo utilizar para calcular el Nutri-Score. Signos vitales, temperatura, presión arterial, saturación, las glicemias, ¿no? O sea, todo esto es la evaluación clínica. Síntomas gastrointestinales como las evacuaciones, el residuo gástrico, que más adelante les voy a hablar sobre justo este tema. Y el examen físico centrado en la nutrición, deficiencias importantes de macro y micronutrimentos y medicamentos, ¿no? Las interacciones más importantes, metformina, valproato de magnesio, la levotiroxina que se tiene que dar en ayunas, ¿no? Y vasopresores también, ¿no? O sea, estos condicionantes que pueden generar isquemia intestinal. La principal interacción es la isquemia intestinal, y pues también los sedantes o los relajantes musculares que tenga el paciente. En cuanto al examen físico centrado en la nutrición, deficiencia de macro y micronutrimentos, pues, o sea, aquí les puse algunas imágenes de los pacientes de cómo es cuando, por ejemplo, aquí se pierde grasa en algunas partes de la cara, ¿no? En las mejillas, en los orbitales, que es principalmente grasa, ¿no? Y en los músculos deltoides o en la parte del acromio, en el hombro, ¿no? Cómo puede ser pérdida de masa muscular moderada, cómo puede ser de pérdida de masa muscular severa. Y pues esto, la verdad es que no necesita incluso que nos acerquemos tanto al paciente. O sea, tú puedes estar hablando con él o pasar a revisarlo y verlo, y si tú ves estos signos característicos de depresión y deficiencia de masa, tanto grasa como muscular, pues entonces aquí ya estás viendo que lo que a lo mejor tú estás haciendo como terapia nutricional no es suficiente. Entonces, son cosas que son muy sencillas, y sí hay que guardar la distancia, y sí es por contacto muchas veces, ¿no? Se tiene todavía esta creencia y así, pero puedes observar al paciente y puedes ver la situación que está pasando, ¿no? Realmente, si te acuerdas de que lo viste, ¿no? Y tenía en los temporales a lo mejor ya un poco más humido, o sea, son cosas que platicando con el paciente simplemente puedes ver. En cuanto a los dietéticos, cuando son pacientes semicríticos o que van ingresando al hospital, en realidad es más enfocar como las preguntas hacia la calidad de la dieta, ¿no? Se sabe que en México la calidad de la dieta no es buena, y el consumo de muchos de los alimentos que están aquí en esta pirámide, pues es más aumentado en los mexicanos, ¿no? O sea, la cantidad de azúcar y alimentos ultraprocesados define demasiado lo que puede pasar con el paciente, ¿no? Entonces, yo es lo único que pregunto siempre nada más, así como de que la cantidad de azúcar que consume, la cantidad de frutas y verduras que también consume al día, entre otras situaciones así como más enfocadas a la calidad, ¿no? De los alimentos. Y la energía por todas las vías, los que les decía de la sobrealimentación, ¿no? Se pensaba que con los carbohidratos vas a tener este aumento de CO2 y que va a haber hipercapnia y entonces es muy común que, o sea, el pulmocare ya lo iban a quitar del mercado, y se dio el COVID y entonces otra vez ya hay pulmocare en todos lados, y aparte es dificilísimo de conseguir, y la realidad es que no sirve para nada. No hay evidencia que diga que dando pulmocare o una fórmula baja en carbohidratos, como lo es el pulmocare, y alta en grasa, va a tener mejores resultados para el paciente que está con ventilación mecánica. Si yo mejor contabilizo
la energía por todas las vías, por el propofol, porque es un diluyente de lípidos, ¿no? Y por la glucosa que se le está pasando por soluciones, pues voy a tener mejor respuesta y no nada más enfocarme a que los carbohidratos hacen sobrealimentación o hacen hipercapnia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les tengo este cuadrito de estos pacientes. Imagínense a un paciente que yo he visto que tienen por falta de mida, por falta de Dexme, por falta de todos los relajantes que se puedan imaginar. Llegan a tener requerimientos súper altos de propofol, donde son pacientes con 30, 40 mililitros por hora, ¿no? Para todo el día. Y entonces, bueno, por hora por 24 horas, ¿no? Entonces, son 792,000 calorías solo de propofol, solo de lípidos, y eso condiciona esteatosis, hipertrigliceridemia, etc. Y la glucosa también tendemos a no contabilizar la energía que aporta, y a lo mejor es muy poquito lo que aporta, pero si consideramos que muchos tienen esto de que ponle los medicamentos en glucosa, y ponle esto en glucosa, y también en glucosa, y todos los medicamentos están en glucosa, y a lo mejor tienes a un paciente con 1,5 litros, 2 litros de solución glucosada porque todos tienen glucosa, todos los medicamentos están en glucosa, pero suponiendo que un paciente tiene 500 mililitros de glucosa al día, ¿no? Al 5%, son más o menos 85 calorías. Y a partir de ahí estar contando todas las soluciones, ¿no? Es bastante complicado. O bueno, te quita energía de la que realmente puede utilizar el paciente, como la proteína, por ejemplo. Entonces, muchos pacientes tienen estas soluciones hasta 2,5 litros de solución glucosada, ¿no? Y no lo contabilizamos, y entonces ahí viene la sobrealimentación. Pero también, así como se evalúa lo extra que le está dando al paciente, también se evalúa la subalimentación iatrogénica. ¿Qué es esto? Es principalmente esta parte de la alimentación o de la restricción de alimentación en los pacientes hospitalizados, que va a bajar a estudio ATAC, que va a ir a una placa de no sé quién, que va a ir a esto, que lo vamos a dejar en ayuno porque le vamos a hacer la tráqueos, que le vamos a dejar esto. Esa subalimentación es la que también condiciona una deuda calórica en los pacientes, que al final puede hacer la diferencia en el tratamiento nutricional. Y los cambios en apetito o ingestión también en pacientes críticos que están a lo mejor con las puntas de alto flujo, que es incómodo, que están recibiendo demasiada presión de aire y que condiciona que no consuman la misma cantidad de energía que necesitan, ¿no? Lo que tú prescribes, ¿no? A lo mejor tú prescribes una alimentación perfecta, una dosis de infusión perfecta, pero en realidad porque el médico dijo ya no se pasó eso, porque vio que estaba distendido y no es cierto, o cosas por el estilo que hacen que los pacientes tengan esta subalimentación. Y los porcentajes reales de adecuación, ¿no? O sea, de lo que tú prescribiste con lo que realmente le pasó, por qué le dejó de pasar, cuánto le faltó para pasarle, ¿no? Y sí, efectivamente, no todo es energía y proteína, porque al final también está la grasa del propofol o de este sedante, ¿no? También está los carbohidratos que vengan en las soluciones, en la diálisis peritoneal, que también muchas veces no se cuantifica, pero pues no todo es energía y proteína nada más, ¿no? Lo que nos lleva a que después de que tú haces esta evaluación, pues bueno, haces este análisis, ¿no? Y cómo vas a intervenir al paciente, cuánto le vas a dar, por qué le vas a dar eso. Entonces, hay demasiada información sobre cuánto darle a los pacientes, cómo darles, por qué darles eso, cuál es la meta en la semana. Y todos salieron el año pasado, ¿no? Y se han ido perfeccionando con la práctica, con todo. Entonces, en promedio, casi todos recomiendan que sean entre 25, tal vez 35 calorías, ¿no? Hay que contabilizar la energía por todas las vías, pero lo que más recomiendan todas las guías de paciente crítico, ASPEN, ESPEN, todas, dicen que los primeros 7 días hay que iniciar con alimentación hipocalórica. 75% menos del 75% de los requerimientos reales del paciente.
Y en cuanto a proteína, pues también hay demasiada información, demasiados rangos que utilizar. Si tienen tratamiento sustitutivo de la función renal, si es un paciente con obesidad, si es lesión renal aguda, si está o no en hemodiálisis, ¿no? En obesidad normalmente manejamos hasta 2 kilos por el peso ajustado de obesidad. O dependiendo, ¿no? O sea, hay unas guías más prácticas donde dicen, no, pues das más de 1.3 ya es el perfecto, el nivel perfecto de proteína para alcanzarlo. Pero en promedio, casi todas recomiendan entre 1.2 y 1.7 gramos de proteína por kilo. Los primeros 7 días sí hay que iniciar con alimentación normoproteica. ¿Qué quiere decir esto? Que por 4 días en la fase aguda del estrés, de la respuesta metabólica al estrés, voy a hacer una alimentación progresiva y voy a prevenir el overfeeding, que es la sobrealimentación. Entonces yo voy a cubrir más o menos entre el 50 y el 75% hasta el día 7. Día más o menos 4 ya debo de tener un target de dar casi todo lo de proteína. Y ya para el día 5 o 7 debo alcanzar los requerimientos al 100% de mi paciente. Lo que asegura también que podamos tener mejores resultados en esta situación de la respuesta metabólica al estrés, ¿no? O sea, y en cuanto a posterior a los días que ya está de alta en UCI y así, se puede aumentar el requerimiento hasta el 25% más o dar hasta 30 calorías, tal vez 35 calorías por kilo y hasta 2 gramos. ¿Por qué? Porque hay que hacer ejercicio, empieza esta parte de reactivarse. Y cuando está en la parte de la alta hospitalaria o de esta meta de convalecencia, ¿no? Cuando ya se puede aumentar el requerimiento hasta 50% más, hasta 150% más, donde hay pacientes que pueden requerir hasta 35, 40 calorías y hasta 2.5 gramos de proteína, ¿no? Y únicamente alcanzarlos con suplementación vía oral. Vitaminas y minerales, los más comunes o los más importantes, pues bueno, siempre cubrir la ingesta diaria recomendada, ¿no? De cualquier micronutrimento, desde los electrolitos hasta las vitaminas. Y dependiendo, si tiene nutrición enteral, si tiene nutrición parenteral, hay algunos que cambian, hay algunos que se mantienen, pero casi todos es importante cubrir al menos el mínimo de estos electrolitos y de estas vitaminas. Las estrategias de alimentación o ya cuando hacemos el plan y el monitoreo de estos pacientes con COVID es empezar con para empezar el tipo de fórmula, la vía de alimentación y el tipo de infusión. Cuando son pacientes críticos se recomienda siempre iniciar con una fórmula polimérica estándar. Podemos iniciar con una alta en proteína que contenga más del 20% de la distribución sea de proteína, como por ejemplo, no sé, el Suportán, el Nepro, el Fresubin PLS, entre algunas otras, pero siempre que sea polimérica. Eso quiere decir que los nutrientes están en grandes polímeros, que la función gastrointestinal está intacta. Al final es un paciente que tiene un problema respiratorio, no tiene un problema gastrointestinal, bueno, a menos de que tenga esta parte de a lo mejor Clostridium o algo por el estilo, entonces se pensará por otra vía. Pero el 90% de los pacientes con COVID son para nutrición enteral por sonda, que la sonda tendrá que ser a nivel gástrico como primera elección, a menos de que se tenga alguna otra contraindicación o que se esté evidenciado que tenga vaciamiento gástrico lento, pues entonces se pasará a yeyuno, pero a nivel gástrico se ha tolerado bastante bien. Se prefiere infusión continua a bolos, sobre todo en paciente crítico. La infusión continua asegura menor tolerancia, tiene menos complicaciones, menos probabilidad de distensión abdominal, mejor tolerancia y aceptación a la fórmula. Entonces, cuando es un paciente crítico, que está conectado al ventilador, hay que hacer infusión continua. A lo mejor no necesariamente las 24 horas, pueden ser 18 horas de alimentación y así también dejas un tiempo de descanso, ¿no? Pero tiene que ser continua. Y en pacientes semicríticos se recomienda siempre pues dieta vía oral, ¿no? En condiciones de alguna patología o algo así, por ejemplo baja en azúcares o algo diferente que necesite el paciente, ¿no?
pero se recomienda también para alcanzar requerimientos la suplementación oral nutricional, que son estos suplementos como el Ensure, el Supportan, las dietas poliméricas que venden en Dr. Simi, que son extremadamente baratas y son exactamente lo mismo a cualquier dieta polimérica normal. Presubin, Fresecadi, el Nepro, ¿no? Y bueno, pues si no tenemos de otra, pues el Pulmocare. En este sentido quiero mencionarles lo de la tolerancia a la alimentación, sobre todo esta fue una guía para el manejo y la toma de residuo que se implementó en el centro Citibanamex, donde nosotros buscábamos administrar de manera segura el 90% de las calorías y de las proteínas que nosotros como nutrición prescribíamos. Era muy común que llegábamos a ver que enfermería o medicina, ¿no? Los médicos tenían esta creencia de que a todos los pacientes se les tenía que tomar residuo gástrico, cuando no es así. O sea, si hay alguna sintomatología de intolerancia gastrointestinal, entonces se toma el residuo gástrico. Si no, entonces optimizas que el paciente pueda tolerar mejor la alimentación, ¿no? Y eso condiciona que no vas a tomar residuo gástrico, no vas a tomar perímetro abdominal de rutina porque no tienes un basal con qué compararlo, ¿no? Y puedes empezar a utilizar maniobras para prevención de aspiración, ¿no? Como la cabecera a 30 grados, que la fijación de la sonda esté correcta, promover la lateralización derecha para promover el vaciado gástrico, o justo esta de hacer que el paciente esté más sentado para que pueda comer. O sea, nosotros no comemos acostados. Entonces, eso favorece la tolerancia también a la dieta, ¿no? Pero si sí había alguno de estos síntomas que se observaban, que a lo mejor estaba distendido, el abdomen muy rígido, o tenía como residuos en la aspiración, al hacer la aspiración de dieta, pues entonces sí se detiene, se toma residuo gástrico, perdón. Y entonces aquí nosotros pusimos unos puntos de corte porque veíamos suspensión de alimentación por residuos gástricos en todo el día de 500 y no, tiene que ser en todo el día el residuo gástrico en una sola medición. O sea, yo, enfermera del turno matutino, a las 12 estoy viendo al paciente que está súper distendido, le toco el abdomen y está súper rígido. Le voy a abrir la sonda y si en ese momento que yo abro la sonda salen 500 mililitros, entonces me voy a notificar al equipo médico, para que considere el uso de procinéticos si es que no tiene, y detengo la alimentación 1 hora y vuelvo a valorar el residuo gástrico. Si en esa hora siguen saliendo más de 300 mililitros, entonces sí voy a disminuir la infusión de la nutrición enteral a la mitad o a un mínimo de 20 mililitros hora. Voy a hablar otra vez con el médico para ver si puede o dónde está colocada la sonda para ver si en yeyuno hay mejor tolerancia, porque como les digo, a lo mejor tiene alguna situación que le condicione que tenga vaciamiento gástrico lento. Y entonces, ya que hice todo esto, voy a esperar nueva valoración por nutrición, pero no voy a detener jamás la infusión de la nutrición enteral. Ahora, si ya después de esa hora le volví a tomar residuo y ya no salió nada, pues le continúo la alimentación porque entonces el procinético que se le puso está funcionando. El único punto de corte que muchos de los artículos que les pongo aquí tiene o que se ponen como de acuerdo es arriba de 600 mililitros en una sola medición y entonces solo entonces con esa medición se va a detener la alimentación. De lo contrario, puede seguir la infusión, a lo mejor sí a la mitad o a un mínimo de 20, pero no voy a detener la infusión nunca porque eso condiciona su alimentación iatrogénica. Ahora, esto se logró con muchos meses de trabajo porque cuando nosotros llegamos en diciembre fue como de, a ver, o sea, yo estoy viendo que aparte que solo le están pasando 20 mililitros hora al paciente y que no me dejan aumentarle el volumen, le están tomando residuo gástrico cada 8 horas en cada turno de enfermería y le están sacando los 400 mililitros de todo el día de la alimentación. Entonces, hicimos este algoritmo para que enfermería pudiera tomar estas decisiones y que también se metieran a esta parte del manejo nutricional en los pacientes, ¿no?
Otra situación importante a considerar es la disfagia post-extubación. Me ha pasado muchísimo últimamente, sobre todo porque son médicos que siento que no han trabajado como tanto en esta situación o que ya tienen como creencias demasiado antiguas sobre lo que es la alimentación o tal vez no han visto cómo es que les va a los pacientes sin nutrición. Y esta disfagia post-extubación puede asociarse con peores resultados clínicos después de la ventilación mecánica. Neumonía por aspiración, por broncoaspiración, ¿no? Y es un predictor importante o muy, muy dependiente también de la mortalidad, ¿no? Y suele pasarse por alto y la verdad es que urge que haya foniatras en los hospitales también, que haya alguien que haga pruebas de deglución, que te diga, que te oriente, terapistas del lenguaje, que te ayuden a volver a poder mover los músculos normales de la cara, ¿no? Y por lo menos el 50% de los pacientes con disfagia tienen prevalencia de mortalidad. Del 25 al 75% de los pacientes de disfagia tienen riesgo de presentar deshidratación y desnutrición. Y al menos el 75% de los pacientes hospitalizados por COVID presentan riesgo nutricional y disfagia. Entonces, era demasiado importante esta situación porque tú haces pruebas de deglución, ¿no? Y es muy común que los médicos y todo el personal, ¿no? O sea, se tiene todavía toda esta creencia de que se tiene que empezar como por tolerancia de líquidos. Cuando en un paciente post-extubación es más seguro iniciar con espesantes en consistencia pudín, por ejemplo. Y entonces se hacen estas pruebas de deglución donde nada me asegura, es una prueba, nada me asegura que mi paciente va a tolerar el 100% de sus requerimientos con el espesante y en consistencia pudín toda la alimentación. O sea, nada me asegura, nadie lo va a tolerar, no se va a acabar su comida. Es por eso que trabajábamos con foniatría y entonces ellos nos ayudaban a nosotros a que, mira, ¿sabes qué? Le vamos a dejar la sonda porque no pasó la prueba de deglución. Y es incómodo para el paciente, lo entiendo, tener una sonda conectada en la nariz y estar despierto, pero es peor que cuando los extuben, les retiren la sonda, no pasa la prueba de deglución y les tienen que volver a colocar la sonda, porque si no, ¿cómo lo alimentan? El intestino está funcional, no le puedo poner nutrición parenteral. Y el intestino, mientras esté funcional, lo tengo que usar. Entonces, si alguno de ustedes es médico y tiene este tipo de pacientes, por favor consideren, antes de extubarlo, dejarle la sonda, por favor. Y llamar a un nutriólogo o llamar a alguien para que les ayude a que se asegure y la sonda no se va a retirar hasta que nutrición diga. Porque si mi paciente no va a estar consumiendo el 70% de sus requerimientos por vía oral, no le voy a quitar la sonda. Ese paciente va a perder peso, se va a desnutrir, va a seguir peor. No lo van a poder progresar de las puntas nasales simples incluso, ¿no? O sea, son demasiadas situaciones y esta disfagia post-extubación es muy común en los pacientes hospitalizados o con COVID. La alimentación en decúbito prono, claro que se puede alimentar a un paciente en decúbito prono, claro que sí, o sea, no es una contraindicación para dejar al paciente en ayuno, o sea, el pulmón está lastimado, el estómago no, y puede ser a nivel gástrico incluso. Se sugiere elevar o posicionar la cama en Trendelenburg inverso de 10 a 25 grados y detener la alimentación previo a los cambios de la posición. Las fórmulas concentradas que son como hipercalóricas, como el Suportan o justo el Pulmocare, que tienen más osmolaridad porque tienen más calorías por mililitro, favorecen que sea más intolerante esta parte. Entonces se pueden hacer dietas poliméricas estándar con 1 caloría por mililitro y darles más proteína en módulos de proteína con caseinato, por ejemplo. Y se recomienda que al menos se cubra el 30%, más del 30% de los requerimientos mientras está pronado. Y nosotros también hicimos esta guía de manejo de nutrición enteral en los pacientes en prono, porque se buscaba de verdad asegurar el 90% de las calorías y las proteínas prescritas. Entonces, con enfermería logramos que 1 hora antes de pronar y supinar se detuviera la alimentación y la infusión de insulina si es que tenía el paciente. Se marcaba la sonda, la posición de la sonda y en ese momento ya se pronaba
y se tomaba el residuo gástrico cuando el paciente ya estuviera en prono. Esto era meramente porque enfermería nos decía que necesitaba valorar la tolerancia y ver que en el movimiento, no sé qué, y así. Entonces se logró que el punto de corte para prono fuera de más de 300 en una sola toma. Si era más de 300 ya en prono, se seguían las recomendaciones del algoritmo previo que les mostré de residuo gástrico. Pero si no, entonces verificaba que la sonda estuviera en la misma posición, posicionaban la cama entre el Lemburg inverso, 15 grados más o menos, y se reiniciaba la alimentación a la velocidad indicada. Lográbamos mantener infusiones de nutrición enteral hasta de 60 mililitros. Y era una cosa fabulosa porque los pacientes les iba de verdad mejor. O sea, estaban a lo mejor 24 horas en prono, y de esas 24 horas pasaban más o menos 22 horas o 20 horas por las horas que se detenía la alimentación, pero al menos pasaban los 50 mililitros o la prescripción que tú dejabas y se infundía entre el 85 y el 90% de las calorías. Y los pacientes perdían menos peso, evidentemente, porque se les daba de comer en todo momento. Tenían mejor respuesta al ventilador incluso, ¿no? La tolerancia era bastante buena porque todos tenían algún procinético de base o pues sí, justo la situación del trabajo de enfermería era bastante bueno. Y era esta parte donde nosotros trabajamos en conjunto, ¿no? Era un trabajo bastante bonito porque todos estaban en la misma sintonía, que era sacar al paciente. El monitoreo al final es individualizar, verificar la sintomatología, ¿no? Los cambios dietéticos, cambios en el peso, los días y los motivos de ayuno, ¿no? Cuánto se le está infundiendo, por qué tan poquito, por qué así, entonces, y los laboratorios y esto. La alimentación después del COVID, pues bueno, Aspen también sacó unas guías o justo como unos puntos importantes para dar los pacientes en recuperación en casa, ¿no? Y eran puntos importantes como el agua, ¿no? La hidratación, los tiempos de comida, la cantidad de calorías que debía consumir, la cantidad de proteínas y la suplementación vía oral, que era justo lo que se necesitaba para esta parte de la rehabilitación y de la recuperación. En conclusión, la verdad es que no puedo creer que año y medio de la pandemia todavía haya bastantes retos en el paciente con COVID. A este punto siento que ya debería de estar bastante marcado el tratamiento. Ya está el tratamiento médico, pero debería estar aún más marcado la importancia y el rol, y reconocer el rol del nutriólogo en la pandemia. Prevención, porque pues al final mucho del COVID severo o que llega a estar en terapia intensiva es por obesidad. Y otras patologías como diabetes, la enfermedad cardiovascular, dislipidemias, hipertensión, todo esto es por descontrol de un componente nutricional. Y no nada más eso en la prevención, ¿no? O sea, la prevención, ok, bueno, ya no se da, ¿no? O sea, México es de los países que menos previenen las cosas. Pero bueno, cuando ya se tiene que intervenir, pues los pacientes críticos también requieren soporte nutricional. Y muchas veces es bastante prolongado. O sea, son pacientes que no van a estar una semana en terapia intensiva. O sea, son pacientes que van a estar 25 días, que van a requerir traqueotomía, que van a requerir gastrostomía, que van a necesitar educación de que cómo le tiene que pasar la alimentación por la sonda, ¿no? Entonces, el rol del nutriólogo clínico y del nutriólogo en general en el hospital es aún más importante en ese sentido, ¿no? He escuchado médicos que me dicen de que, o sea, yo quiero nutrir a los pacientes, yo les quiero decir, yo les quiero indicar, y me dice, y es un paciente a lo mejor con obesidad, y me dicen de que, pero ¿por qué lo quieres nutrir si está suficientemente que ahí tiene sus reservas? Pero pues no, o sea, los pacientes con obesidad, por ejemplo, lo primero que pierden en la terapia intensiva es masa muscular. Entonces queda esta sarcopenia y esta funcionalidad bastante disminuida, lo que condiciona que tengan peores resultados, ¿no? Entonces, la terapia intensiva no es para poner a dieta a ningún paciente. O sea, es tanto importante la reanimación de los fluidos, los cristaloides, toda esta situación del choque séptico que se puede presentar, pero también es importante dar alimentación, ¿no?
Tampoco hay que olvidar los beneficios de la nutrición enteral temprana. 24 48 horas de que el paciente está intubado, iniciar nutrición enteral temprana tiene mejores resultados en el ventilador, en las infecciones, en la cantidad de úlceras por presión que puede presentar el paciente, ¿no? Aunque también otro reto importante es la falta de recursos, ¿no? O sea, en muchos hospitales no hay suplementos porque pues no hay insumos en general, no nada más de suplementos orales, de fórmulas poliméricas, sino que es en general de muchos medicamentos, no hay camas, ¿no? El aporte proteico se complica bastante porque no hay módulos de proteína que se puedan utilizar. Y las 4 P's también, que es por ejemplo el presor, que es el vasopresor, el propofol, la parálisis y la pronación, ¿no? Los vasopresores, porque pues sí, entiendo, muchos pacientes cursan con sepsis y requieren de vasopresores, ¿no? Y entonces eso también condiciona que no se les dé alimentación por la probabilidad que se genere isquemia intestinal. El propofol, pues cuando se requieren estas dosis grandes de propofol o de otras soluciones que aportan calorías, se limita el uso de energía a partir de la nutrición enteral o del soporte que se le va a dar, ¿no? Y esta inexistencia o falta de fórmulas reales hiperproteicas o de módulos de proteína también hace que el paciente tenga una infusión insuficiente de proteína, ¿no? La parálisis o bueno, justo los relajantes musculares, la sedación profunda, aseguran que también el paciente tenga más intolerancia a la alimentación. Y el prono, o sea, el prono debemos de quitarnos esta creencia de que no es seguro, de que se va a broncoaspirar o así, no, o sea, si se tienen los detalles suficientes, los cuidados suficientes, el paciente puede alimentarse extremadamente bien en prono y muchas veces los dejan en ayuno a dosis tróficas y entonces tenemos pacientes 36 horas en prono que no tienen alimentación o que tienen 10 mililitros hora cuando previamente había estado tolerando 60 mililitros por hora, ¿no? Entonces, todos estos puntos, estos 3 puntos importantes son los con los que espero que ustedes se queden durante de esta plática, ¿no? Porque pues es lo más relevante del paciente con COVID y de lo que se hace en un equipo de nutrición clínica y que está tratando con paciente COVID. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, podemos resolverlas en el chat. Agradecemos su atención y su asistencia a esta sesión mensual. Espero ya haya sido de su agrado. Excelente ponencia. Un tema bastante importante y de mucha importancia en la actualidad con toda esta tercera ola que estamos viviendo actualmente. Les deseo que tengan muy buena noche y nos vemos en un mes. Muchas gracias.